Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver distintas maneras de ejercer violencia y los modos de prevenirla. Hay tres tipos de violencia. Una es la violencia psicológica, la que se ejerce a través de actitudes, a través de miradas, y esto tiene una potente influencia sobre la persona hacia la cual se ejerce este tipo de violencia. La violencia verbal es cuando se empiezan con gritos, con insultos, con agresiones verbales. También su impacto la motivación de este tipo de violencia es estar a la defensiva, es como disminuir a la persona con la cual está ejerciendo la violencia. Y la violencia física, que se da a través de los golpes y que puede ocasionar la muerte. Estos tres tipos de violencia no tienen una jerarquía, es decir, las tres pueden ocasionar muchísimo daño en la persona. El resultado de estas maneras de ejercer violencia es el daño emocional y físico. Por eso es importante que sepamos y estemos atentos a este tipo de violencia. En cuanto al ámbito o al contexto en donde se manifiesta la violencia, tenemos la violencia, en primer lugar, la violencia intrapersonal. Es la violencia que una persona se ejerce hacia sí misma. Esto tiene que ver con una relación pasado, ya sea con su entorno familiar o incluso con una manera de pensar, sentir y actuar que está muy conectada con la baja autoestima. La violencia interpersonal es la que se da entre dos o más personas. La familiar es la que se da dentro del hogar, dentro del ámbito de la familia. La violencia de género es la que hoy en día está muy de moda y todo el mundo habla de violencia de género, pero debemos poner este tipo de violencia de acuerdo al ámbito, el contexto, en el lugar que le corresponde, ya que la violencia de género, no todo es violencia de género. La violencia de género tiene su origen en la historia patriarcal, sí, y en la cultura machista. Y muchas personas ejercen este tipo de violencia, tanto hombres como mujeres, porque lo heredan de su historia personal, de sus antepasados. La violencia sexual es aquella en donde una persona somete al otro sexualmente, abusa sexualmente y en donde sin el consentimiento de la otra persona. Y la violencia escolar, en donde se da en el ámbito académico, muy comúnmente llamada el bullying, es, también tiene sus consecuencias en el niño y son muy nefastas si no se tratan a tiempo, si no se previenen y se tratan a tiempo. También está la violencia laboral, que la que da en el ambiente de trabajo, y donde por lo general se da de manera vertical o horizontal. Vertical es cuando la violencia es ejercida por parte de los altos mandos en una empresa, por ejemplo, el director de una empresa, el gerente hacia sus empleados, pero también está la violencia entre los compañeros de trabajo por distintos motivos, ¿no? Ya sea por celos o por envidias o por motivos de intereses personales. La violencia institucional es la que se ejerce cuando el Estado, por ejemplo, no considera las necesidades de un pueblo, ¿no? Y ahí, o por ejemplo, con una institución, la salud, si en los hospitales públicos, cuando hay larguísimas colas de personas, por ejemplo, de pacientes esperando ser atendidos, y a veces el hospital otorga un número muy limitado, muy pequeño de turnos para ese día. Es un ejemplo que estoy dando. También la violencia ambiental es la que está destruyendo nuestro medio ambiente, cuando contaminamos el medio ambiente, cuando maltratamos
animales, destruimos las plantas, digamos, se va destruyendo nuestro hábitat, y eso también nos trae y nos perjudica a nosotros. Y la violencia económica, que muchas veces no se ve, pero es no se quiere aceptar, pero es la terrible injusticia que ocurre cuando hay una gran desigualdad económica y no hay la misma oportunidad para todos, de desarrollo económico. ¿Y quiénes son víctimas de la violencia? A fin de cuentas, todos somos víctimas de violencia. No hay, en ese sentido, una preferencia en cuanto a quiénes son los más perjudicados, tanto las mujeres como los hombres, las niñas y los niños, los jóvenes, los ancianos y las ancianas, los animales en el reino animal y las plantas en el reino vegetal sufren de violencia cuando no somos capaces de prevenir y de tratar este fenómeno, este flagelo social de la violencia. ¿Y cuáles son las causas, los disparadores de la violencia? Prefiero llamarles disparadores, porque en realidad uno va a las causas de la violencia, son más internas y muchas veces no son visibles, pero podemos encontrar o podemos diagnosticar o detectar ciertos disparadores de la violencia que una vez que nos damos cuenta, somos conscientes de ellos, podemos prevenirla, podemos intervenir sobre ello. Por ejemplo, un dolor o una herida emocional o física pueden disparar situaciones de violencia. Las ideologías rígidas y discriminatorias, todo un esquema de creencias, ¿no? Un conjunto de creencias que son rígidas, absolutas, y que discriminan a otro sector de la sociedad, o otro grupo humano, o a otra cultura. Esto produce situaciones de violencia. El ego, el miedo, la intolerancia. Hay dos tipos de miedo, según Jean Rivière, el fundador de la psicología social, nos habla de dos miedos básicos: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Estos dos miedos nos ponen siempre en la defensiva y también nos hace ejercer violencia si no somos capaces de gestionar estas emociones tan fuertes dentro de nosotros. Los choques culturales, los choques de personalidad o de intereses entre las personas hacen que se desencadenen situaciones de violencia. El fanatismo en todos los órdenes, ya sea político, religioso, artístico, deportivo, producen situaciones de violencia. El fanatismo es también uno de los males de esta sociedad, porque se le está dando demasiada importancia a una costumbre, una manera de pensar, por ejemplo, y esto hace mucho daño. Los prejuicios y los preconceptos. Cuando nosotros ya de antemano tenemos prejuicios hacia otras personas, ¿no? Ya sea por su color de piel o por su manera de ser, entonces esto también puede ocasionar situaciones de violencia. Y el consumo de alcohol y estupefacientes, si bien no son causantes directos de la violencia, pero facilitan, ¿no?, las situaciones de violencia, porque son de alguna manera desinhibidoras, y entonces una persona que está bajo un efecto, por ejemplo, de la ira, cuando está alcoholizada, entonces es como que no tiene frenos para poder actuar y ejercer violencia. Lo mismo que las drogas. Las drogas predisponen a una persona a realizar actos violentos y no ser conscientes de ello. Comparto con ustedes un modelo que tiene que ver con la manera en que podemos ayudar a quien quiera recibir ayuda, ¿no? Es como un eslogan que todos los profesionales que estamos abocados a la salud, a la prevención, y a los efectos terapéuticos, es que no se puede ayudar a quien no quiere recibir ayuda. Solamente se puede ayudar a quien identifica su problema, lo reconoce, desea salir de tal situación de violencia
y actúa en consecuencia. Solo con este modelo IRGA es posible abordar, intervenir, prevenir y tratar las situaciones de violencia. En cuanto a los modos de prevención, hay tres modos. Una prevención primaria, que es la que se realiza ya en la educación temprana, del carácter y la formación en valores de los niños, por ejemplo, dentro de la familia. Allí es donde es la escuela de valores que pueden ayudar a prevenir todo tipo de violencia. Y esto se da muchísimo antes de que se manifiesten las situaciones de violencia. La prevención secundaria ya es cuando la violencia ya está implantada y es necesario a través de las campañas de los medios de masivos de comunicación, a través de una denuncia, por ejemplo, o a través de la intervención por parte de profesionales, acudir para poder evitar daños mayores, en este caso, por las situaciones de violencia que se han desencadenado. Y la prevención terciaria es la que se puede intervenir con el fin de cortar definitivamente con las acciones violentas y también se trata tanto no solamente a la víctima, sino también a las víctimas, a los que están en el rol de victimarios, y con el fin de que esto no pueda ser heredado o transmitido, legado y transmitido a los descendientes. Esta prevención terciaria es más profunda. Esta prevención tiene que ver con el futuro, con las futuras generaciones. En cuanto a los tratamientos para erradicar la violencia, existen varios, como por ejemplo los programas del Estado, los hospitales públicos y las organizaciones no gubernamentales, los servicios jurídicos y profesionales de la salud de atención a la víctima. Por lo general, desde la perspectiva de género, se considera víctima a la mujer. Y esto trae también inconvenientes a la hora de intervenir en casos de hombres que están violentados o están en el rol de víctimas. También existen los servicios psicológicos de atención para hombres, que por lo general y en base a las estadísticas se le trata al hombre como victimario. Esto es algo que yo he observado en mis investigaciones personales, y es por eso que se necesitan servicios psicológicos de atención a hombres, pero no abordándolos como victimarios, sino también considerando que estas personas también pueden estar en el rol de víctimas. Así que es importante no ponerle la etiqueta de victimario o de golpeador al varón, porque de esa manera estamos coartando una forma de prevenir o una manera de tratar que podría llegar a ser muy efectiva, incluso y beneficiosa para toda la sociedad. Y la asistencia y la ayuda profesional a personas en situación de violencia es la que ofrezco y brindo como psicólogo social y coach, y que la he llamado entrenamiento para la paz, poniendo el foco a la solución y no tanto al problema. Entonces, de esa manera, cuando ponemos foco y nuestra energía va hacia la solución, hacia la paz, entonces muy rápidamente podemos salir de las situaciones de violencia, del ciclo de la violencia. Bueno, Entrenamiento para la Paz es un programa que consta de una presentación inicial, un primer contacto con la persona. Esta persona expresa y comenta su situación, y donde se le invita a un programa que, de acuerdo a sus situaciones particulares y a sus casos particulares, puede durar de entre 4 a 8 meses de duración, donde se le brinda contención emocional a la persona, sesiones personalizadas de coaching. También se pueden hacer dinámicas grupales, cuando se aborda un grupo que de una manera contrata este programa, Entrenamiento para la Paz, y donde se produce un proceso de transformación gradual hacia el estado deseado de paz en las personas. También se le brinda un espacio de respeto, de cordialidad y de empatía. No se las etiqueta como
como se suele hacer muchas veces, ¿no? A una persona que ejerce violencia se lo tacha como el golpeador o el victimario, y eso no ayuda para nada en el tratamiento. También se ofrece un, la posibilidad de darse cuenta y hacerse cargo de su parte de responsabilidad en las situaciones de violencia. Ya que en toda relación entre las personas, la responsabilidad siempre es compartida, no recae 100% sobre una sola persona, ya sea esté en el rol de víctima o en el rol de victimario. Bueno, hasta aquí este pequeño resumen acerca del programa que estoy brindando como entrenamiento para la paz. Desde ya muchas gracias por escucharme y por ver este pequeño video resumido. Y si les interesa y desean tener una conversación conmigo, pueden hacer clic en el enlace que voy a compartir para poder coordinar una llamada y tener una conversación. Muchas gracias.